¿Cómo están mis amigos de Mi Partido es México? Que tengan un excelente martes. Hoy estamos a 15 de abril del año 2025 y esto es importante, pues llegó una de las mejores periodistas de México que acuden a la mañanera. Se trata de Nancy Flores, de la revista Contralínea, que pues esta periodista que se le ha vuelto un dolor de cabeza al prianismo, a la chayotiza, a todos esos corruptos que vivían en un mundo color de rosa con el prianismo. Y bueno amigos, pues importante cuestionamientos que le llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pues la presidenta, hay que recordarlo, que al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues están trabajando para tener un México donde ya no haya corrupción. Así es, mis estimados amigos, pues de todo ese tema habló la presidenta de México. Y sin más que decir, vamos con la información. Gracias, presidenta. Buenos días. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, hemos dado seguimiento a su programa justamente de limpieza de corrupción de las aduanas. Hemos encontrado en la revista Contralínea que un punto vulnerable son los recintos fiscalizados estratégicos. Estos operan dentro de las propias aduanas, pero son pues como una especie de aduanas privadas. Son operadas por particulares. Aquí lo que hemos encontrado es que muchos de ellos abusan de lo que se conoce como el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia. Es decir, como si sus cargamentos, que son muy grandes, se pudieran comparar con las cartas de antes, que se escribían pues en papel y se enviaban. Y además hay un tema con estos recintos porque se ha encontrado cuando se les llega a fiscalizar, que no se les fiscaliza todo el tiempo, que incurren en prácticas de contrabando y también en tráfico de muchas empresas de paquetería y mensajería. Vemos como la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa pues y la Secretaría de Marina han encontrado ahí precisamente este tipo de cargamentos. Entonces preguntarle, presidenta, porque sabemos que tiene un programa muy exhaustivo que diariamente revisa la plataforma de aduanas y además se está reuniendo mes con los titulares de estas áreas, preguntarle si hay un programa particular para este caso de los recintos estratégicos fiscalizados y cómo se atendería este tema pues del posible contrabando y sobre todo del tráfico pues de incluso de especies. Se han encontrado hasta animales en peligro de extinción. El mayor problema bueno, primero vamos a presentar pronto un cambio una reforma a la ley de aduanas, para que en toda la cadena haya responsabilidad, también de los agentes aduanales. El agente aduanal es como un notario, en donde el gobierno le cede una responsabilidad para hacer una revisión. Entonces, a veces o antes, los agentes aduanales no se hacían responsables si había una irregularidad. Y ahora queremos que haya responsabilidad todos tienen responsabilidad, el que importa el producto y el nombre que está del que importa el producto, el agente aduanal y los servidores públicos, evidentemente que están involucrados con la importación o con la exportación, pero principalmente importación de productos. Mucho de lo que pasa en los recintos fiscalizados tiene que ver con ciertos productos, más allá de droga, en eso creo que es menos y hay una revisión más puntual, de productos que tienen la característica de que no pagan IVA o IEPS, porque son productos que entran a lo que llamamos la maquila, que es producto IMEX. Que entra, el programa IMEX, entran, no pagan IVA, no pagan IEPS, porque todo se va a exportación. Entonces importan, por ejemplo, de Estados Unidos importan productos y todo se va, o de Asia llegan productos y todo se va a la exportación. Muchas veces se trampea, vamos a decirlo así. Entonces son productos que se van a quedar para México,
y que se dice que se van a exportar. Y entonces ahí se deja de pagar un montón de IVA y IEPS. Entonces eso es lo que estamos revisando particularmente. Entonces está bien, es legal que los productos que se van a exportar, que están entrando y se exportan, pues no deben llevar estos impuestos. Pero lo malo es aquellos que se quedan en México y que no están pagando impuestos y que entran a los recintos fiscalizados. Entonces todo esto lo estamos revisando. Solo para que tengan una idea, en lo que va del año ha aumentado la recaudación por aduanas en 83,000 millones de pesos. $83,000 millones de la revisión que estamos haciendo permanente. Entonces, si recuerdan, yo decía en campaña que todavía había mucho, y eso que el presidente López Obrador aumentó la recaudación de aduanas en 250,000 millones de pesos. Aduanas recauda 1,250,000 millones de pesos, no es menor, es bastante mayor. Y nosotros en lo que va del año hemos aumentado 83,000 millones de pesos adicionales y todavía nos falta por revisar. Entonces, así como hay gente honesta en todos lados, la mayoría, la gran mayoría, pues hay algunos que no tanto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde estamos poniendo revisiones, estamos digitalizando procesos, dándole seguimiento desde que está el permiso de importación hasta que sale la mercancía. Eso se llama trazabilidad. Estamos pues modificando aparatos de rayos X que se están colocando, que habían sido comprados por el presidente, que apenas están llegando, que se están colocando. Todo eso nos va a ayudar mucho a tener mayor control sobre las aduanas. Y quizá que se revise también lo que está haciendo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque ahí han llegado temas, como por ejemplo de agentes aduanales que precisamente incumplen con esta función, a los cuales se les aplica una multa ridícula de 3,000 pesos y aún entonces ni siquiera lo quieren pagar, sino que van a este tribunal y los aprueba. O sea, entre eso y otras cosas, porque también el tema de impuestos va para allá. Sí. No solo… Digo, la Corte es la última instancia, pero el Tribunal de Justicia Administrativa también requiere su reforma, pero ya vamos a esperar a que tome posesión del nuevo Poder Judicial y ya luego abrimos un espacio de consulta para otras áreas del gobierno que son indispensables. Bueno, el gobierno y de los poderes. Presidenta, hay un tema que se dio entre particulares entre la cadena Fox Deportes y el grupo Lauman. Esto evidenció quizá un problema financiero y también de carácter fiscal. El grupo Lauman es propiedad del empresario que es dueño del diario El Financiero, Manuel Arroyo. Y esto lo traigo a colación porque en 2021 el presidente López Obrador denunció aquí en la conferencia matutina que Nacional Financiera en 2014 le había prestado a Grupo Lauman para entregarle este dinero al diario El Financiero, $100 millones. En aquel momento se dijo que no había pagado, pues no tenía suficiencia financiera y entonces le habían hecho un esquema para que pagara pues por fracciones estos paguitos pequeños y a nosotros nos gustaría saber si ya se terminó de cubrir ese crédito, si se documenta como se sospechaba en aquel momento que se le dio una tasa de interés preferencial, es decir, casi nada de intereses, y si además se fincarían responsabilidades hacia los funcionarios que en aquel momento prestaron dinero del pueblo a este grupo Lauman. Lo revisamos, no tengo en este momento la información, pero con gusto lo revisamos e informamos.
También, presidente, en otro tema, en septiembre de 2024, es decir, apenas hace menos de un año, la Tesorería de la Federación dio a conocer resultados de una auditoría profunda que hizo, en la cual se determinó que había un promedio de 18,000 incumplimientos mensuales de los bancos privados que tienen pues esta concesión de cobrar los impuestos. En este caso, pues lo que se encontró es que algunos de ellos retenían pues por varios meses ese dinero, no pagaban intereses a la hacienda pública y además en algunos casos incluso se lo robaban, o sea, nunca enteraban este dinero a la TESOFE. Preguntarle, presidenta, si eso ya se corrigió y en todo caso si sería posible que en algún momento no sea la banca privada la que cobre los impuestos, sino sea el Banco del Bienestar, pues para que ya entren directamente a la bolsa y se quiten estos intermediarios corruptos. Sí, ahí estuvo Elvira Concheiro, hoy es subsecretaria de la Secretaría de las Mujeres. Hizo un excelente trabajo, Elvira, y eso se terminó. O sea, realmente lo que se paga de impuestos, lo máximo es que se entera al otro día. Lo máximo que puede ocurrir ya está regulado y así ocurre. De todas maneras, yo pedí al secretario de Hacienda que hicieran una revisión de esto y ver, además de los bancos privados, pues qué otras opciones tenemos para que la gente pueda pagar sus impuestos. Pero ya no es como antes. Hubo algunos bancos que ya no participan, lo puedo decir, Banco Azteca ya no participa como parte de la tesorería, y hay otros bancos que sí participan. Pero ya no hay este problema de que ya no hay este problema de que jineteaban como sudaban, también se dice así, el dinero y se quedaban con los intereses. Ya no, eso Elvira fue quien puso orden ahí y ahora está otro compañero que viene trabajando con nosotros desde la ciudad y también pues tiene la instrucción de hacer lo mismo. En otro tema, presidenta, también usted había dicho en una conferencia que se estaba revisando el tema de los sueldos y prestaciones que se le paga a embajadores y cónsules, porque hay pues algunos que, bueno, varios que ganan más que usted. Preguntarle cómo va ese asunto, sobre todo si se tiene en cuenta que hay un estudio de la OCDE donde se demuestra que ellos no solo ganan más que la presidenta de la República, sino incluso más que altos ejecutivos de transnacionales e incluso gobernantes de los países donde ellos radican, porque un poco la idea de estos altos salarios es que la vida en el extranjero es muy cara, pero se demuestra que no y que sí ganan mucho más que la media nacional de los lugares donde están radicados, sobre todo, por ejemplo, el caso de la Embajada de Japón, y pues que incluso más que altos ejecutivos de transnacionales o los propios gobernantes. Preguntarle cómo va ese asunto, si se ha avanzado, si se ha hecho una revisión así tan puntual y pues cuándo se podría tener ya Podemos presentar aquí cuánto… ya se hizo desde el gobierno de López Obrador una revisión incluso de los gastos de las embajadas. En algunos casos, pues en efecto sí tiene que ver con que pues se requieren más recursos para poder vivir en cierto lugar. Se ha hecho una revisión, entonces aquí podemos presentar y estamos haciendo una revisión en general pues de todo el gobierno, pero particularmente en relaciones exteriores, porque hay recursos que sí requieren, por ejemplo, los consulados requieren recursos, ellos tienen incluso personas que son contratadas del lugar, que viven del lugar, muchas veces paisanos o que tienen la doble nacionalidad, que les ayudan a desarrollar distintas actividades, los propios recursos que ingresan son utilizados, eso pues se hizo una revisión y ya está regularizado, pero podemos presentar aquí cuánto gana cada embajador.
Y por último, Presidenta, preguntarle, el sexenio pasado la Unidad de Inteligencia Financiera dio seguimiento a las transferencias millonarias que hizo en su momento el expresidente Enrique Peña Nieto. Incluso se documentó pues casos de dinero que no se pudo pues corroborar el origen, lo que podría significar operaciones con recursos de procedencia ilícita. A partir de esa investigación que se dio a conocer también en la conferencia matutina en su momento, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Preguntar si se tiene algún avance de este caso, si le han informado algo o si su gobierno podría pues pedir qué ha pasado con ese tema. Preguntamos a Pablo para ver cómo va. Gracias, Presidenta. Gracias. A ver acá. Así es, mis estimados amigos de Mi Partido es México, ¿cómo terminaron de ver el video? ¿Qué les pareció toda esta información que se dio en la mañanera del pueblo, donde pues la presidenta anunció que pues prácticamente en los próximos días o meses se va a dar pues un informe de cuánto gana cada embajador? Y bueno, amigos, ¿qué opinan sobre la información? Dejen su comentario, que es importante. Y hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito en el canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en estar informado. Esto es Mi Partido es México. Nos vemos en la próxima.